Hola, hola, mis queridos y mis queridas estudiantes. Les habla su profesor Wenel Nova. Bienvenido nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con los polígonos, pero en este caso vamos a enfocarnos en los perímetros o en el perímetro de un polígono. Vamos a ir observando algunos conceptos importantes que son necesarios recordar y tener en cuenta. Vamos a trabajar con los polígonos regulares, perímetros de polígonos regulares, ejercicios resueltos. Vamos a ver también los polígonos irregulares, sus ejercicios resueltos y, sobre todo, vamos a tener ejercicios prácticos. Estos ejercicios, obviamente, serán de dos maneras. Serán ejercicios abstractos de cálculo puro y ejercicios contextualizados. Algunas competencias que vamos a desarrollar o que se pueden desarrollar con estos ejercicios son las siguientes. Nos vamos a enfocar en la competencia comunicativa, en la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico, y por último en la resolución de problemas. Es importante saber qué queremos lograr para saber qué caminos o qué camino queremos y podemos y debemos tomar. Algunas preguntas básicas que son necesarias, son casi obligatorias, son las siguientes. ¿Qué es el perímetro en matemáticas? ¿Cómo se calcula el perímetro de un polígono regular? ¿Cómo se calcula el perímetro en un polígono irregular? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas del perímetro en la vida cotidiana? Y por último, algo reflexivo. ¿Qué uso le darías a lo aprendido en este tema? ¿Dónde tú, como persona, aplicarías este contenido, este aprendizaje que vas a adquirir? De los conceptos importantes que debemos tener pendientes son dos. El perímetro, que es sencillamente la suma de los lados, de la longitud, de lo que mide cada lado de esa figura geométrica, se suman. Pero, ojo, eso va a depender de la forma de la figura geométrica, porque cada figura geométrica tiene una forma en específico y tiene una manera específica de trabajarse. Cada figura geométrica, desde el triángulo en adelante, pasando por los cuadriláteros, los pentágonos, los hexágonos, heptágonos, etcétera, tienen una manera. Además de esto, va a depender si estas figuras son o no regulares. Todo esto lo vamos a ver en este video. La segunda pregunta es la siguiente, y esta la quise poner de manera clara aquí, específica. Las demás van a estar implícitas. ¿Cómo se calcula el perímetro en un polígono regular? Bien, es fácil. Por ejemplo, yo voy directamente al grano aquí. El triángulo, solamente hay que sumar los tres lados del triángulo. Sumarlos, una suma algebraica normal. Perímetro es igual al lado A más el lado B más el lado C. Para el cuadrado, aquí se multiplica 4
por uno de sus lados, por la medida de uno de sus lados. El cuadrado mide en uno de sus lados, mide 10 centímetros. Ese 4 se multiplica por 10 y lo que da, que son 40, eso es lo que mide el perímetro del cuadrado. Recordemos que el cuadrado tiene una característica muy específica y es que todos sus lados miden lo mismo. Tanto sus ángulos como sus lados miden lo mismo. Tenemos por otro lado el rectángulo. El rectángulo, recordemos, que es un cuadrado pero que fue estirado, creció solamente en dos de sus lados. Por ello, primero se suman los dos, se suma la base, se suma la altura y se multiplica por 2. Se suma la base con la altura, el largo y el ancho y lo multiplica por 2. Y esto le va a dar el perímetro del rectángulo. En el círculo tenemos la característica de que también el perímetro de un círculo se conoce como circunferencia, que es toda esa orilla que usted ve que rodea el círculo. El círculo en realidad es lo que está dentro de la circunferencia. No es lo que usted ve que rodea, sino lo de adentro. Aquí el perímetro va a depender, es 2 veces el pi por el radio. 2 por 3.14 por el radio que usted le ponga. Póngale 2, ejemplo. Y eso le va a dar la circunferencia o el perímetro de esa figura geométrica circular. También tenemos, ya para ir cerrando con esta preguntita, los polígonos regulares. ¿Cómo se le calcula ya a los polígonos regulares a partir del pentágono? A partir del pentágono, los polígonos regulares se calculan de manera fácil. Tan solo deben saber el número de lados y lo que mide uno de sus lados. Algo que debemos recordar es que los polígonos regulares miden todos sus lados lo mismo. Por eso, al igual que el cuadrado, se toma la medida de uno de sus lados y se multiplica por la cantidad de lados que tenga. Un pentágono tiene 5 lados. Cada uno de sus lados mide 10 centímetros. Entonces, 5 por 10. Tenemos un heptágono. Heptágono mide 7 lados. Bueno, cada uno de sus lados, ¿cuánto mide? Mide 2. Entonces, ahí agarramos 7 por 2, 14. Y así sucesivamente. Solamente se aplica en polígonos regulares. No son casos muy específicos. Cualquier duda, en los comentarios, por favor. Algunos ejercicios resueltos son los siguientes. Vamos a ver el perímetro de un triángulo equilátero, que para el que no lo recuerde, un triángulo equilátero es un triángulo que todos sus lados son lo mismo, miden lo mismo, equilátero, tienen la misma medida. Para ello, recordemos que la fórmula, antes vamos a leer, un triángulo equilátero tiene lados de 8 centímetros, sus lados miden cada uno 8 centímetros. ¿Cuál es su perímetro? Pausa el video, trata de recordar cuál es la fórmula y resolverlo antes de que yo lo haga. Y así te vas ejercitando. Si cometes errores, no importa. De los errores se aprende. La fórmula es esta: 3 por L. 3 por los lados que tiene el triángulo, que son 3, y la medida de
su lado, que son en este caso 8. Por tanto, 3 por 8, aquí tenemos 24 centímetros. Ese es el perímetro, 24 centímetros. Otro ejercicio resuelto es el siguiente. El perímetro de un hexágono regular. Un hexágono regular tiene lados de 5 centímetros. Todos sus lados, cada uno de ellos mide 5 centímetros. Y la pregunta es la de siempre. ¿Cuál es su perímetro? Como es un hexágono, recordemos que un hexágono es una figura de 6 lados. Entonces, 6 por cada uno de sus lados, la medida de sus lados, nos da 30. El lado, recordemos, mide 5 centímetros. Otro ejercicio resuelto es el siguiente. Perímetro de un rectángulo. Un rectángulo tiene su base de 12 centímetros y su altura de 7 centímetros. Para que les sea más fácil a cada uno de ustedes poderse figurar cuál es la base y cuál es la altura, la base siempre será aquella que está horizontal u orientada hacia abajo, tanto hacia abajo como hacia arriba. Esa parte que está horizontal, que se parece al horizonte, esa es la base. Y la altura es son los lados que están vertical, están a los lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Una manera de ilustrarlo mejor es cuando colocas, y es probable que así lo tengas ahora, coloques el celular de lado para que el video se vea a pantalla completa. La parte que está hacia abajo, eso es la base del rectángulo, el ancho, y la altura es por donde ahora mismo lo estás agarrando, que es lo alto. Recordemos que primero se van a sumar la base y la altura y luego se van a multiplicar por 2. Tenemos, primero sumamos a 19, luego de que sumamos, entonces multiplicamos por 2. Y esa multiplicación de 2 por 19 nos da 38 centímetros. Ese es el perímetro de este rectángulo. Veamos un pentágono regular ahora. Un pentágono regular tiene lados de 9 centímetros. ¿Cuál es su perímetro? Sencillo. Sabemos que un pentágono tiene 5 lados. Pues colocamos 5. ¿Cuánto mide cada uno de esos lados? 9 centímetros. Pues 5 por 9. Y eso da 45. Listo. No hay más nada que hacer ahí. Bien, para ir terminando con los ejercicios abstractos, los más genéricos, tenemos un polígono irregular en esta ocasión, el perímetro de un polígono irregular. Un polígono irregular es toda aquella figura geométrica cuyos lados tengan distintas medidas o midan distintas longitudes. Si es un pentágono y tiene 4 lados de una medida y hay uno más pequeño, ya por ese lado más pequeño se convierte en un polígono irregular. Por lo tanto, dado un polígono irregular,
con lados de 3 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, 6 centímetros y 4 centímetros haya su perímetro. Para ello, solamente debemos recordar la definición de perímetro, que es sencillamente la suma de todos esos lados, de todas esas longitudes, de todas esas medidas, para poder obtener el resultado que estamos buscando o que se nos pide. Ahora vamos a pasar a ejercicios aplicados al contexto, porque la matemática es muy bonita cuando está abstracta, cuando es cálculo puro, muy bien, pero es mejor, es más útil cuando la aplicamos a un contexto, cuando vemos que la podemos utilizar en la vida diaria, que es algo que preguntan muchas personas: ¿para qué me sirve esto en la vida diaria? Yo voy a ir a comprar con esto al colmado, por ejemplo. Con el perímetro quizá usted no vaya a comprar el colmado, pero no será engañado cuando le toque medir un terreno, o cuando le estén poniendo las baldosas en su casa, o cuando le toque delimitar un área en específico, ya sea en el patio de su casa, por ejemplo, para hacer un huerto o algo. Por ello, tenemos el perímetro de un jardín rectangular. Un jardín que, como lo dice su apellido, por decirlo de alguna manera, es de una forma geométrica rectangular, irregular. Pero aún así, vamos a tratar de darle paso. Un jardinero quiere cercar un jardín de 15 metros de largo y 10 metros de ancho. ¿Cuántos metros de cerca necesita? En especial para zonas rurales donde las personas tienen buen patio. En las zonas urbanas por lo regular no se usa mucho tener patio, pero en las zonas rurales sí. Y aun cuando una persona de la zona urbana quiera pasar a la zona rural, pues esto le puede servir. Tan solo hay que sumar primero los 15 metros de largo por los 10 de ancho, y esos 25 metros que nos dio esa suma, entonces lo multiplicamos por 2 y estamos listos. Ahí se ahorra usted un dinero en agrimensores, al menos en la medida. Por otro lado, tenemos que calcular el perímetro de una pista de atletismo. Una pista de atletismo tiene forma rectangular con 80 metros de largo y 50 metros de ancho. ¿Cuál es la distancia total que recorrerá un atleta en una vuelta? Eso es fácil de hacer, ya que como sabemos que es rectangular, utilizamos la fórmula 2 veces la base, la suma de la base y la altura. Tenemos 80 más 50. Ese resultado lo multiplicamos por 2 y nos da la medida, la carrera que tendrá que hacer ese atleta al momento de comenzar su emprendimiento. Cuando le emprenda la carrera, entonces tendrá que recorrer en una sola vuelta 260 metros. Bien, seguimos con el perímetro de una mesa hexagonal.
este caso, una mesa de un comedor hexagonal tiene de lado 1.2 metros. La pregunta aquí es la siguiente: ¿cuál es el perímetro de esta mesa? En este caso usted diría, pero ¿para qué yo quiero saber el perímetro de una mesa? Los decoradores de interiores, por ejemplo, necesitan conocer esta medida para realizarle algunos colgadizos, algunos bordillos que van pegados, ya sea con silicón, ya sea con grampas, van alrededor de toda la mesa para darle un poquito más de lucidez. Es un ejemplo, hay muchísimos más, donde aquí, como ya sabemos, y si no lo saben, recordemos cuántos lados es esta figura, este polígono. Es un polígono de 6 lados. El lado de cada lado, perdón, el lado de ese polígono, cada lado de ese polígono mide 1.2 metros, es decir, 1 metro con 20 centímetros. Al multiplicarlo, eso da 7 metros con 20 centímetros, o 7.2 metros. Continuamos con el perímetro de un terreno pentagonal. Un agricultor tiene un terreno con forma de pentágono, tiene 5 lados, pero es irregular porque los terrenos en la naturaleza no, de manera natural, no tienen la misma medida. No hay tantas figuras perfectas en la naturaleza, es difícil encontrarlas. Cada uno de sus lados, como es irregular, tiene diferentes medidas: 25 metros, 30 metros, 28 metros, 32 metros y 27 metros. El caso es que cuántos metros de valla va a necesitar ese agricultor para poder delimitar su terreno. Qué cantidad de alambrada, qué tan larga debe ser la alambrada, qué tanto alambre tendrá que utilizar. Pues la solución es sencilla: sumar cada uno de sus lados. Lado más lado más lado más lado más lado. Cada uno de sus lados debe ser sumado. Para ello, entonces, procedemos. Sumamos 25, 30, 28, 32 y 27 metros. Y tenemos 142 metros. Es sencillo. Tan solo hay que dedicarle tiempo. Tenemos otro ejemplo en el contexto: el perímetro de un parque que tiene forma triangular. Usted es un arquitecto o una arquitecta y le pidieron delimitar ese parque, hacerle la valla que lo va a separar de la carretera. Este parque, al tener de forma irregular, tiene de un lado 100 metros, tiene de otro lado 120 metros y el último de sus lados mide 150 metros. La pregunta aquí es: ¿cuánto mide su perímetro? ¿Cuánto de malla ciclónica usted va a utilizar como arquitecto, como ingeniero, para poder separar ese parque de la calle y que el parque a sus adentros tenga mayor seguridad? Sencillo, y tan solo debemos sumar cada uno de los lados que tiene ese triángulo. Sumamos un lado, sumamos el segundo, sumamos el tercero. Por ejemplo, sumamos 100 más 120 más 150. Usted agarra su calculadora, lo suma y listo. A eso le va a dar a 370. No hay que hacer más nada. Ya usted sabe que como ingeniero, que como arquitecto, que como por ejemplo alcalde, usted debe hacerse de 170 metros de malla ciclónica por lo menos. Siempre es bueno comprar un chin más, por si acaso.
Y hemos llegado al final. Vamos con los ejercicios que ustedes deben realizar para poder darle seguimiento a su aprendizaje y desarrollar aquellas competencias fundamentales y específicas que vimos al principio del video. Y siendo fiel a la costumbre de este canal, le dejamos 5 ejercicios abstractos de cálculo puro y 5 ejercicios aplicados al contexto. Cada uno de ellos usted lo va realizando, y si en alguno de ellos usted tiene duda, lo puede dejar o en los comentarios o en el aula. Lo podemos discutir de manera más pausada. Cualquier cosa, usted siempre tendrá la oportunidad de repetir el video. Recuerde suscribirse, darle like, comentar y compartir. Muchas gracias y nos veremos en una próxima. Por último, quiero dejar estas 2 preguntas de manera de reflexión. ¿Cuáles son las aplicaciones que usted le daría y qué uso le darías a lo aprendido? ¿Cómo lo harías? Son 2 preguntas que se pueden interpretar de diferentes maneras y que se pueden enfocar de diferentes formas en su vida. A sus adentros usted puede reflexionar y poder de esta manera encontrarle sentido a este aprendizaje. El aprendizaje en matemáticas es importante que usted lo interiorice y de esta manera pueda dominarlo de una manera más adecuada. Sin más, ahora sí me despido. Queden con Dios.